Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por todas tus bondades, por este día que nos regalas, porque hoy podemos contar con tu dirección. Esperamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayudes a entender más y más de tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos por medio de tu Espíritu a poder estudiar el libro de Lucas y sacar las mejores lecciones para nuestra vida. En Jesús lo pedimos. Amén. Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Allí fue ungido por el Espíritu Santo. Allí la voz de Dios se dejó oír desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Su vida, su ministerio, era desarrollar la agenda de Dios para la salvación de los hombres. El comienzo de la obra de Cristo en la tierra iba a traer una tremenda oposición por parte de Satanás, que deseaba la ruina del ser humano. Este capítulo nos lleva al momento del inicio de su ministerio terrenal, la manera en que enfrentó a Satanás y su obra en favor de las personas, además del rechazo en Nazaret y su obra en Capernaum. La primera parte del capítulo es sobre la tentación que sufrió Jesús en el desierto, versículos 1 al 12. El versículo 1-2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Guiado por el Espíritu Santo, Jesús debía pasar unos momentos de profunda reflexión y oración. Su vida necesitaba la fortaleza de lo alto para cumplir el plan divino de salvar al hombre. Durante este tiempo en el desierto, Jesús no comió nada. Estaba en ayuno con Dios. Elena de White dice: Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer a Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 93. Igual que Mateo, y a diferencia de las palabras que usó Lucas, estas tentaciones ocurren, según estos relatos, al final de los 40 días. Satanás entonces se enfrenta a Jesús con el deseo de hacerle vacilar en su obra de salvación. Una pregunta que surge es: ¿podía Jesús ceder a la tentación? Porque si así no fuera, pues no hubiera sido tentación. Elena de White comenta: muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso no podría haberse hallado en la posición de Adán, no podía haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con toda su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la probabilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Libro El deseo de todas las gentes, página 92. Así que Cristo debía enfrentar la tentación como Adán la enfrentó. William Hendricks dice: la caída del hombre se produjo cuando el primer Adán, como representante de la humanidad, cedió a la tentación del diablo. Así comenzó el pecado.
Del mismo modo, ahora cuando el ministerio público de Jesús estaba por comenzar, era oportuno que él, como el segundo Adán, resistiera la tentación del diablo y presentara obediencia perfecta a Dios. De este modo, la gracia recibiría una puerta abierta. Así que Jesús, como el segundo Adán, debía enfrentar la tentación y vencer para poder dar esperanza. Ahora, en el caso de Jesús había una desventaja comparado con Adán, y el Elena de White lo explica de la siguiente manera. Satanás había señalado que el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y viralidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedió lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Libro El deseo de todas las gentes, página 91. Así que Jesús enfrentó la tentación con una humanidad llena de las debilidades físicas y rodeada de hombres pecadores, mientras que Adán estaba recién creado y rodeado de perfección. Este es un momento especial en la historia del universo. Las acusaciones de Satanás es que el hombre no puede obedecer la ley de Dios. Adán no pudo. Pensaba que mucho menos Cristo humano no podría hacerlo. Era una batalla cruenta en la que debemos alabar al Señor por la victoria que Cristo alcanzó por nosotros. Lucas describe muy a su manera cada una de las tentaciones que sufrió Jesús. La primera tentación, versículo 3. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si leemos lo mismo en la traducción del lenguaje actual, dice: entonces el diablo le dijo: si en verdad eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta en esta tentación. Número 1. El pecado de Adán y Eva consistió en comer de un fruto que Dios había dicho que no deberían comer. Recordemos lo que decía Génesis 3:6. Después, la tentación que tuvo que afrontar Eva fue la de comer el fruto. Dice: y vio la mujer que el fruto era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, Jesús está en el desierto, tiene hambre, y la primera tentación tiene que ver con comida. Es una tentación con respecto al apetito. Los seres humanos tenemos el problema de ser dominados por nuestros deseos y nuestras pasiones. Elena de White dice, con respecto al apetito que nos ha llevado a la degradación, a enfermedades graves, ella comenta: desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Así los hombres se habían degradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa, ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Libro El deseo de todas las gentes, página 92. Hoy esta es una de las tentaciones más fuertes que sufrimos los seres humanos. En segundo lugar, Satanás se enfrenta a Jesús sembrando una duda sobre quién era. En el Jordán, Dios el Padre había declarado que era su Hijo en quien se complace, pero ahora Satanás lo aborda después de 40 días de estar en el desierto con hambre y sed, y desea poner un manto de duda en su mente. Si eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios.
Estas palabras tenían un terrible impacto en la vida de Cristo. Elena de Guay amplía el significado de lo que está sucediendo al decir: aunque se presentó como ángel de luz, delataba su carácter estas primeras palabras: si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Cristo de la misma manera en que había tenido tanto éxito con la especie humana en el principio. Cuán arteramente se habían acercado Satanás a Eva en el Edén, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba el desprecio por las palabras de Dios. Había una negativa encubierta, una duda de la veracidad divina. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había hecho, que el privarlo de una fruta tan hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Así también el tentador trató de inspirar a Cristo sus propios sentimientos. Si eres hijo de Dios. Las palabras repercuten con amargura en su mente. En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su hijo estuviera en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder, aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena que estas piedras sean transformadas en pan. Libro El deseo de todas las gentes, página 93. Su intención era hacer dudar a Cristo en ese momento y llevarlo a actuar de manera independiente del Padre. En tercer lugar, Jesús tenía el poder de convertir las piedras en pan, pero si lo hacía, aceptaba las insinuaciones de Satanás y obraría de manera independiente del Padre y usaría su poder divino para su propio beneficio. Jesús enfrentó la tentación como nosotros debemos hacerlo, refugiados en la palabra de Dios. Solo allí podemos anclarnos y fortalecer nuestra fe. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aprendamos esta lección de dependencia de Dios y de su palabra. La segunda tentación con la que Satanás enfrentó a Jesús lo vemos en los versículos 5 al 8 de Lucas capítulo 4. Leamos. Luego lo llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo al diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hay varias cosas que debemos considerar allí. Número 1. Imaginémonos a Cristo caminando al lado de Satanás porque lo llevaba a un monte alto para mostrarle quizás las ciudades de alrededor. Quizás se veía Jerusalén y su magnífico templo. En segundo lugar, Satanás al parecer reclamaba la tierra como estando bajo su dominio. Consideraba que Adán le había entregado el dominio de la tierra, pero esta era una verdad a medias. Elena de Guay comenta lo siguiente: cuando Satanás declaró a Cristo: el reino y la gloria del mundo me son entregados y a quien quiero lo doy, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios y Él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en que Dios lo permite. Libro El deseo de todas las gentes, página 103. Así que de alguna manera estaba usando una verdad a medias. Al ofrecer al mundo y su gloria, a Jesús le estaba ofreciendo dos cosas. Número 1, la salvación del mundo se podría lograr solo a través del sacrificio de Cristo.
Satanás le ofrecía un atajo al Señor. Elena de White dice: la misión de Cristo podía cumplirse únicamente por medio de padecimientos. Le esperaba una vida de tristeza y penurias y conflicto y una muerte ignominiosa. Debía llevar los pecados del mundo entero. Debía soportar la separación del amor de su Padre. El tentador le ofrecía la entrega del poder que había usurpado. Cristo podía librarse del espantoso porvenir reconociendo la supremacía de Satanás, pero hacerlo hubiera sido renunciar a la victoria del gran conflicto. Tratando de ensalzarse por encima del Hijo de Dios, era como Satanás había pecado en el cielo. Si prevaleciese ahora, significaría el triunfo de la rebelión. Libro El deseo de todas las gentes, página 103. Y en segundo lugar, lo que Satanás pretendía era que Jesús reconociera su soberanía sobre el mundo y se sometiera a tal autoridad. A esto se debe la respuesta de Jesús rechazando las pretensiones de Satanás. Elena de White comenta lo siguiente: cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. Tal era la clase de dominio en que se cifraban las esperanzas de los judíos. Deseaba el reino de este mundo. Si Cristo hubiese consentido en ofrecerles semejante reino, le habrían recibido gustosamente. Pero la maldición del pecado, con toda su desgracia, pesaba sobre él. Cristo declaró al tentador: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Comentario que aparece en El deseo de todas las gentes, página 103. Pero nuevamente el Señor enfrenta al enemigo con un escrito está. La tercera tentación de Jesús, Lucas lo registra de la siguiente manera, versículos 9 al 12. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La presente tentación se desarrolla entonces en Jerusalén, lugar en el que el diablo ha llevado a Jesús. Satanás ha puesto al Salvador sobre el mismo pináculo, literalmente un ala de la muralla externa del complejo entero del templo. No se da el sitio exacto. Entonces el enemigo de las almas trata de citar las escrituras, enfrenta a Jesús en su terreno. Lo que hace el enemigo es incitarlo a la presunción, a obrar de tal manera que desafiara su posición como Salvador del mundo. Pero Satanás no podía obligar a Jesús a pecar. Elena de White comenta: el tentador pensaba aprovecharse de la humanidad de Cristo e incitaba a la presunción, porque aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. Dijo pues a Jesús: échate abajo, sabiendo que no podía arrojarle, porque Dios se interpondría para librarle. Ni podía Satanás obligar a Jesús a arrojarse. A menos que Cristo cediese a la tentación, no podía ser vencido. Ni todo el poder de la tierra o del infierno podía obligarle a apartarse en un ápice de la voluntad de su Padre. Libro El deseo de todas las gentes, página 100. Esta es otra tentación con la que Satanás desvía a los hombres. Es colocarnos en una situación de peligro creyendo que el Señor nos librará. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra de las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe había inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción lo indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor lo salvaría de las consecuencias del pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo, sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras.
Satanás vuelve a tratar de hacer dudar a Jesús de su posición con el Eterno. Va a tratar de decirle que si realmente es el Hijo de Dios, que se lo demuestre arrojándose, porque de esta manera Dios intervendrá y lo librará de la muerte. Pero Jesús no iba a hacerlo como una demostración a Satanás, ni iba a usar su posición como Hijo de Dios para tentar a Dios. En esta primera batalla, Satanás fue derrotado. El versículo 13 dice: cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. En ese momento Satanás, vencido, se aleja, pero después lo atacará de diversas maneras. Los versículos 14 y 15 habla del inicio del ministerio de Jesús en Galilea, y su obra era llegar al corazón de las multitudes. Hay una razón por la cual el Señor escogió a Galilea, y lo comenta la señora Elena de White. Los rabinos de Jerusalén despreciaban a los habitantes de Galilea por rudos e ignorantes, y sin embargo estos ofrecían a la obra del Salvador un campo más favorable que los primeros. Eran más fervientes y sinceros, menos dominados por el fanatismo. Su mente estaba mejor dispuesta para recibir la verdad. Al ir a Galilea, Jesús no buscaba retiro o aislamiento. La provincia estaba habitada en este tiempo por una población numerosa, con mayor mezcla de personas de diversas nacionalidades que la de Judea. Su fama se difundió por todas partes. Libro El deseo de todas las gentes, página 199. Entonces decide regresar a Nazaret y predicar en la sinagoga, donde de joven asistía y leía la Escritura. Este es el tema de los versículos 16 al 30. Esta fue la primera visita de Cristo a Nazaret después de haber dejado el taller del carpintero en el otoño, es decir, más o menos septiembre a noviembre del año 27 después de Cristo, cuando inició su ministerio público. De manera sencilla, Lucas menciona que era costumbre ir a la sinagoga el sábado para adorar, y en ese momento, como había ocurrido en otras reuniones, le invitaron a leer las Escrituras y leyó el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando él terminó de leer este pasaje, se sentó como quien va a enseñar, y todos lo miraron fijamente, y él les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Las reacciones fueron inmediatas. Ellos, los israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como estando en servidumbre, como pobres. Se les había hablado como a presos que debían ser librados del poder del mal, como si habitasen en tinieblas, necesitados de la luz de la verdad. Su orgullo se ofendió y sus recelos se despertaron. Elena de White dice: las palabras de Jesús indicaban que la obra que iba a hacer en su favor era completamente diferente de lo que ellos deseaban. Tal vez iba a investigar sus acciones con demasiado detenimiento. A pesar de su meticulosidad en las ceremonias externas, rehuían la inspección de aquellos ojos claros y escrutadores. Libro El deseo de todas las gentes, página 204. Jesús inmediatamente se da cuenta, lee las mentes y reacciones de las personas y entonces le dice, versículo 23, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Has hecho muchas cosas en otros lugares. Ahora ven y haz lo mismo ahora en tu tierra. Y entonces les recuerda que la obra de los profetas fue rechazada por sus antepasados. Les recuerda la época de Elías, versículos 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, Sarepta de Sidón. Mientras las viudas de Israel estaban en idolatría, una mujer ejerció fe. El milagro hecho a esta viuda les recuerda la historia oscura de la rebelión de Israel.
Otro caso que presenta Cristo, el versículo 27, dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y en la época de Eliseo había muchos leprosos, pero solo Naamán fue sanado. Dios no puede hacer nada en favor de los que son duros de corazón e incrédulos, que no sienten su necesidad espiritual. Nuestra posición delante de Dios se determina no por la abundancia de luz que hayamos recibido, sino por el uso que hayamos hecho de ella. Es interesante notar que Lucas, que recibió principalmente para lectores gentiles, es el único que registra estas palabras de Jesús, en las cuales elogia a los gentiles creyentes y condena a los israelitas incrédulos. Los de Nazaret entendieron las palabras de Jesús y en vez de reconocer su incredulidad, se llenaron de ira y se fueron a tratar de matar a Jesús. Los ángeles lo cubrieron, pasó por en medio de ellos sin ser visto. El Señor tuvo que irse de este lugar. La incredulidad impide la obra del Señor. Que Jesús no pueda obrar muestra la rebelión en que estaba sumida el pueblo de Israel. Qué triste es que dejemos a Jesús fuera de nuestra vida. Qué terrible perdernos las bendiciones del Salvador por nuestra incredulidad y fanatismo. Entonces Jesús se fue a Capernaum y allí comenzó una gran obra en toda esta región que estaba a orillas del mar de Galilea. Versículos 31 al 37. Leamos los versículos 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Era la costumbre del Señor observar el sábado y aprovechar esos momentos para predicarle las buenas nuevas de la salvación. Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga de Capernaum y probablemente estableció allí el centro de su ministerio. Sus enseñanzas ganaban la admiración y el asombro de la gente. Era la reacción natural ante lo que Jesús quería compartir. La gente veía que él hablaba con autoridad, es decir, con poder. Sus palabras eran diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Elena de White comenta: su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Como Moisés, contemplaban al invisible, mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo. Respondieron con ferviente aménes y alabaron al Señor. Libro El deseo de todas las gentes, página 204. En medio de la predicación, un sábado en la sinagoga, un hombre tomado por espíritus malignos se levantó contra Jesús. Decían, versículo 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Este hombre interrumpe la predicación de Jesús y los espíritus le dicen, déjanos. Esto era como una interjección, una exclamación de sorpresa, desagrado, ira o consternación. Entonces el Señor Jesús le ordena a los demonios que dejen a este hombre en paz. Versículo 35. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de ahí. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Nuevamente se comprueba el enemigo de las almas no puede hacer nada en nuestra contra cuando el Señor Jesús está en nuestro corazón. El dominio del enemigo es parcial. La victoria en esta oportunidad fue notoria en toda esta región y la gente admiraba la enseñanza de Jesús y la autoridad con la que hacía su obra. Hay un detalle interesante. Lucas, como médico, registra el importante detalle que dice que los espíritus salieron sin hacerle daño alguno. Es decir, este hombre física y espiritualmente había sido restaurado y él, como médico, certifica que no tenía ningún daño físico. Este mismo día Jesús fue a casa de Simón Pedro y sanó a su suegra, versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Algunos comentadores llegan a la conclusión que esta mujer tenía una especie de malaria.
Jesús la sanó. Se inclinó como lo ha hecho Jesús para salvar a los seres humanos. Y ella, una vez se sintió mejor, sanada por el Señor, se levantó y comenzó a servir. La sanación vino y ella en agradecimiento comenzó a trabajar en favor de otros. Este debe ser el resultado de todo aquel que experimenta el perdón y la salvación en Jesús. No podemos estar ociosos, solo disfrutando de las bendiciones del Señor. Quien ha sido bendecido compartirá con otros la bendición de Dios. Pero el relato sigue contando que después de terminado el sábado, mucha gente vino a buscar a Jesús, versículos 40 y 41. Quizás dejaron que el sábado terminara para no entrar en conflicto con los fariseos y los maestros de la ley. Y se enfatiza la libertad que el Señor hizo para trabajar sobre muchas personas que eran atormentadas por los demonios. El versículo 41 registra: también salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús obligó inmediatamente a los demonios a guardar silencio, quizás porque este testimonio podía darse a entender que él estaba confabulado o aliado con ellos. Al siguiente día, cuando el sol salió, Jesús ya había salido para ir a orar. Versículos 42 al 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba y llegando a donde estaba, lo detenían para que no fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús se levantó muy temprano, salió de la casa, de la suya o de la de Pedro, y se fue a un lugar solitario o apartado, a un retiro tranquilo. Allí de nuevo, según Lucas, él derramó su corazón en oración ante su Padre Celestial. Al parecer, Pedro y otros salieron a buscar a Jesús, quizás porque mucha otra gente había llegado para buscar la atención del Maestro. Trataron de detenerlo, es decir, que no fuera a otros lugares, que se quedara allí. Pero Jesús les dice: es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es la primera vez que Lucas menciona el evangelio del reino de Dios, hablando que el reino de la gracia, de la salvación, la redención, no podría limitarse a solo un tipo de personas. El evangelio, las buenas nuevas, debían ser proclamadas en otros lugares para que otras personas tuviesen la oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Apreciado amigo y hermano, este capítulo nos ha enseñado que debemos aprender a confiar en el Dios eterno, que el estudio constante de la palabra de Dios nos da herramientas necesarias para resistir los ataques que Satanás ha planeado contra sus hijos. El enemigo de las almas trata de falsificar la fe. Usar esto de la palabra de Dios equivocadamente, trayendo confusión, genera dudas en la mente de muchas personas para apartarlas del camino y llevarlas por la senda de la incredulidad. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor y en su palabra. Cada día debemos estudiarla, memorizarla y guardar sus enseñanzas en nuestro corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Le buscas cada mañana en oración? ¿Rindes tu vida a su dirección? Recuerda que este es el lugar más seguro del universo, estar bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti en este momento. Amén.